¿Qué tal, familia? Espero que se encuentren súper bien. Desde aquí, desde Mascorriente, los saludamos y les mandamos la mejor energía de todos. Hoy vamos a empezar una serie de capítulos en los que vamos a estar con una psicóloga, la psicóloga Paula, y ella nos va a contar un poquito más hoy sobre toda la importancia y todo esto que es la psicología de las mascotas y cómo estas mascotas nos pueden ayudar personalmente a cada uno de los miembros de nuestra familia. Quédate hasta el final y no olvides darle a la campanita, suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas absolutamente de nada de nuestro contenido, que está demasiado interesante y puede ser de muchísimo valor para ti. Bienvenidos. Bueno, familia, como se lo dijimos al principio, este es el primero de una serie de capítulos que vamos a tener aquí con la doctora Paula. Gracias, Paula, por aceptarnos la invitación el día de hoy. Gracias a ti por invitarme. Y estamos aquí con Lulo y Snu ahí pasó a saludarnos, él no quiere salir hoy en cámaras. Y vamos a tocar un tema muy particular, que es el apoyo emocional que tienen las mascotas psicológicamente frente a toda la familia. Muy bien. Las mascotas juegan un papel importante en la familia porque de alguna manera favorecen los procesos de aprendizaje en los menores, la compañía en los adultos mayores, y para las personas que tienen alguna dificultad de orden emocional son fundamentales porque ayudan a regular los niveles de estrés. Estamos hablando de personas que pueden tener trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, fobias específicas. Ellas de alguna forma o bajo un entrenamiento muy puntual donde reconocen los síntomas de las personas o simplemente bajo la compañía clara que tienen el entorno familiar, ayudan a regular los niveles de estrés cuando las personas tienen alguna situación de crisis. Eso lo he escuchado y lo he leído también, que tienen cierto estímulo sensorial, que su pelo, sus ronquidos, por ejemplo Lulo, este muchacho que adoro, hace unos sonidos muy particulares cuando uno le rasca la pancita, que es netamente de placer, que a lo último para mí eso resulta también relajante. Cuando nosotros jugamos con las mascotas y compartimos con las mascotas, no nos damos cuenta muchas veces de la cantidad de estímulos sensoriales que ellos nos brindan y que de alguna manera ahí es donde favorecen la regulación de nuestra emoción. ¿Por qué? Porque al tocarlas encontramos que su pelaje, la textura del mismo, la temperatura que emana su cuerpo, como lo estás hablando, los diferentes sonidos, en los gatos los maullidos, el ronroneo, en los perros los mismos ladridos o algunos sonidos que ellos emiten, favorecen la parte de estimulación sensorial en los niños o incluso en personas que han tenido alguna dificultad de orden neurológico y que están bajo tratamiento de rehabilitación neuropsicológica, en el caso de personas que han perdido, por ejemplo, la parte auditiva o que tienen una discapacidad desde el nacimiento a nivel auditivo, a nivel visual o dentro de la parte sensorial como tal. Entiendo. También me habías comentado algo acerca de un término psicoeducación. Me llamó demasiado la atención y me gustaría que también nos dijeras aquí a toda la audiencia, nos hablaras un poquitico acerca de ese concepto, por favor. Cuando estamos hablando de procesos psicoeducativos, estamos hablando de procesos de aprendizaje. Todos los seres humanos aprendemos a lo largo de nuestra vida, hasta el día en que dejamos de existir, o obviamente cuando ya nuestras condiciones neurocognitivas no nos lo permitan. De tal manera que las mascotas cuando llegan a casa nos están dando la oportunidad de hacer procesos psicoeducativos a la hora de que reconocemos que ellas tienen necesidades y que son necesidades puntuales a determinadas horas del día. La necesidad, por ejemplo, de alimentación, la necesidad de salir a dar una caminada para regular también, la recreación, exactamente, el que necesitan también ir de forma regular a visitar el veterinario para las vacunas. Entonces todo esto, no solamente para los adultos, sino muy en especial para los niños, favorece el reconocimiento de normas, límites y la
la capacidad que ellos empiezan a tener para asumir diferentes responsabilidades, que a lo largo de su vida va a ser una de las grandes habilidades que le va a ayudar a los menores a alcanzar los objetivos. Claro que sí, de los pequeños hábitos se Ajá. hacen las grandes costumbres. Muy bien. También que hablaste de la educación, creo que estamos pasando por una época que por lo menos se están viendo muchas familias singularizadas, que son familias que se componen de una pareja y en vez de tener un hijo prefieren tener un perrijo, un pergato o un hijo gato, una mascota que supla, pues jamás va a ser igual, eso sí lo tenemos súper claro, pero que nos dé esa alegría o que siempre esté en la casa, porque no hay nada más lindo que uno llegar a la casa y encontrar a tus peludos moviéndole la colita a uno de alegría porque uno llegó, ¿cierto? Así es. Las estructuras familiares han cambiado mucho en los últimos años y como tú le estás diciendo, la tipología de familia singularizada que se conforma por dos personas que deciden construir una familia, de alguna manera han optado por adoptar una mascota como parte de su núcleo familiar y con ella desarrollan una cantidad de actividades no solamente recreativas sino de acompañamiento y gestionan exactamente pastel y todo. Muy bien. Invitan a sus amigos, sí, perros, claramente, claro. Y gestionan mucho toda esa parte emocional a nivel familiar en compañía de esta mascota. Paula, una última pregunta, que también hay un poquito de controversia y sabemos que existen los perros guía o de asistencia, ¿cierto? Y también que existe el perro de servicio. ¿Nos puedes explicar un poquito cuál es esa diferencia y qué hace uno que no haga el otro de pronto? Los perros guía o de asistencia son perros que son entrenados para personas que tienen alguna discapacidad de orden sensorial, por ejemplo, personas que tienen problemas visuales, problemas auditivos o incluso a nivel motor, y favorece el desplazamiento dentro de la estructura social de tal manera que las personas en compañía de su mascota pueden estar de forma mucho más segura. Y cuando estamos hablando de los perros de servicio, son perros que asisten a terapia, reconocen síntomas de las personas que tienen problemas como fobias o trastornos de pánico y ayudan a gestionar las diferentes crisis que puedan presentar estas personas. Súper bien. Yo creo que resolvimos de pronto en este primer episodio algunas de las dudas, pero si tienes alguna otra duda, si te surge alguna pregunta, déjanoslo saber con toda tranquilidad aquí en la caja de comentarios. Para ti y tu familia, lo más importante para nosotros es siempre brindarte la mejor educación para que cuando decidas llevar un peludito de estos, espero que sea con nosotros, siempre estés dispuesto a brindarle la mejor calidad y desde nuestro lado siempre vas a tener el mejor acompañamiento. Como dice nuestro lema, Paula, más que mascotas, son familia.